Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la quinta sesión del curso La cibernética y el mundo del mañana, a cargo de Blas Vinagre de la Universidad de Extremadura. En concreto, la sesión de hoy, del jueves 18 de noviembre, lleva por título la conferencia Sistemas Ciberfísicos. Muchas gracias, Blas. Adelante cuando quiera. Gracias, José Luis, y buenas tardes a todos. Eh, Hoy vamos a hablar de sistemas ciberfísicos, pero a propósito de estos sistemas, vamos a hablar un poco también de historia, como hemos venido haciendo durante las sesiones anteriores. Recordaréis que en la sesión anterior sobre ingeniería y medicina citamos al filósofo de la política Thomas Hobbes, que en su libro Leviatán lo citamos a propósito de la concepción del hombre como una máquina, tanto en Descartes como en Hobbes. Por supuesto, eran máquinas de Dios en aquel momento, puesto que el alma racional venía de Dios. Pero la cita que diré de Hobbes continúa, ¿eh? Y dice, pero el arte aún va más lejos, invitando a la obra más racional y excelente de la naturaleza que es el hombre. Pues mediante el arte se crea ese gran leviatán que se llama república o Estado, y que no es sino un hombre artificial, aunque de estatura y fuerza superiores a las del natural, para cuya protección y defensa fue pensado. Bien, a propósito de esto, de esta cita, quisiera decir que primero que si esta charla fuera un cuadro o una pintura, esta cita sería el punto de fuga, el que no está en el cuadro, pero hacia el que apunta todo, ¿eh? Y también llamar la atención, aunque supongo que es conocido, que la palabra arte es la versión romana de la griega técnica. Por lo tanto, todos los dispositivos fabricados por la técnica son artefactos, hechos por el arte. Bien, en el año 1960, pero se venía esto gestando desde unos años antes, Joseph Lieder, que había estudiado psicología, había hecho un doctorado en psicoacústica y que se había interesado mucho por la interacción entre el cerebro humano y las máquinas, pues pasó a estar en Harvard y después se unió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts a una sección de psicología del Departamento de Ingeniería Eléctrica, ¿verdad? Hoy sería un tanto extraño, pero entonces ya no era tan extraño en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bien, allí se unió a una serie de ingenieros, psicólogos, humanistas, matemáticos, médicos, biólogos, que había en torno de Norbert Wiener, el creador de la palabra, bueno, el creador del nuevo concepto de cibernética, ¿verdad? Con su libro de 1948 que aquí hemos citado y citaremos alguna vez más, puesto que justifica el título del ciclo de charlas en esa concepción de la cibernética. Bien, allí Licklider, profundizando sus intereses, en el año 1960 publicó un artículo que en una revista de lo que hoy es el IE Cubo, ¿verdad? El IE, que se llamaba Transactions on Human Factors in Electronics. ¿eh? Eh, ese artículo lo tituló La simbiosis hombre-computador o hombre-ordenador. Y ahí decía unas cuantas cosas de sumo interés. Eh, por ejemplo, que la simbiosis hombre-computador implicará una estrecha unión entre los humanos y los miembros electrónicos de la asociación. Los principales propósitos de esta simbiosis es que los computadores faciliten pensamiento formulativo, como ahora facilitan la solución de los problemas que se les formulan. Y, por otra parte, hacer posible que hombres y computadores
cooperen tomando decisiones y controlando situaciones complejas sin una dependencia inflexible de programas determinados a priori. ¿Mm? Continuaba diciendo que esa asociación simbiótica, en esa asociación, el papel de los hombres era establecer los objetivos, formular las hipótesis y determinar los criterios y llevar a cabo las evaluaciones, mientras que el papel de las máquinas sería hacer el trabajo rutinario para preparar el camino a perspectivas y decisiones del pensamiento. Bien, él dice, bueno, para que esto sea posible, hacen falta algunos desarrollos, fundamentalmente en el uso del tiempo compartido en los computadores, en los ordenadores, el desarrollo en componentes y organización de la memoria y desarrollo en lenguaje de programación, así como en equipamiento de entrada y salida. Bien, centrándonos en uno de estos desarrollos, el uso del tiempo compartido, que ahora nos parece tan evidente, en el año 1960 no lo era tanto, y de hecho algunos opinan que una de las mayores aportaciones de Licklider fue el impulso que le dio al tiempo compartido para trabajar con ordenadores. Bien, esto lo sabemos todos, pero bueno, por revisar cómo se entendía entonces, ¿verdad? Entonces se trabajaba siempre, como ahora trabajamos solo a veces, cuando compartimos un gran ordenador o un recurso que es escaso, ¿verdad? Y es que se le enviaban, se hacía procesado por lotes, se le enviaba el trabajo que tenía que hacer y un tiempo después el ordenador te respondía, bueno, o te respondían con el resultado de tu, eh, de tu pregunta, de tu investigación o de tu proceso. Esto es algo así como eh, un cartero, ¿verdad? El correo tradicional. Tú envías el correo y vas esperando que llegue a cada sitio y vas repartiendo los lotes. Bien, hoy estamos acostumbrados a trabajar de otra forma, mucho más interactiva, y compartimos, como estamos haciendo, una pantalla de ordenador, un teléfono móvil, podemos interactuar en al mismo tiempo varios puntos, ¿verdad? Y esto no es más que una puesta en práctica de la idea del procesado interactivo, en el que varios terminales pues, comparten un mismo recurso y a ojos del usuario, pues es como si el dispositivo, la máquina, estuviera trabajando para él. ¿De acuerdo? Bien, pues eso fue ya una cosa que llevó a cabo Licklider en los años 60 en la Oficina de Técnicas de Procesado de Información y en la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación del Ministerio de Defensa del Pentágono, ARPA, que después daría lugar a ARPANET, que después daría lugar a Internet. Licklider es uno de los padres de Internet. ¿Ve? Aquí vemos cómo estos son esquemas de su trabajo original, cómo vemos los ordenadores que se tienen que compartir, vemos los terminales de usuario con los interfaces hombre-ordenador y las conexiones operativas que se establecían siempre, más una serie de otras conexiones que se establecían, se podrían establecer. Bien, esto es el origen de lo que hoy nos parece tan normal y tan habitual. Sin embargo, Licklider hablaba de simbiosis. Bien, una simbiosis, tanto en inglés como en español, es una asociación de individuos de diferentes especies en la cual los simbiontes, ¿verdad? Esos individuos sacan provecho de la vida en común. Por ejemplo, el caso de el pez payaso y la anémona, ¿no? El pez payaso pues defiende a la anémona de los peces comedores de anémona y la anémona con sus tentáculos defiende al pez payaso con sus depredadores.
Bien, eso es lo que entendemos por simbiosis. El caso siguiente ya no está tan claro que sea una simbiosis, ¿verdad? Tenemos ahí al pastor y al perro tumbados durmiendo la siesta, mientras las ovejas están pastando. ¿Eh? En principio, en principio eh, no parece que las ovejas saquen un beneficio claro de esa simbiosis, porque si bien es verdad que el perro las defiende de un posible ataque de unos lobos, también es verdad que las ovejas a lo mejor no estaban en esa situación si no se las llevasen a pastorear por ahí. ¿Mm? Bien, pero en todo caso, ¿eh? Él hablaba de simbiosis en ese sentido. Y yo diría que es más una colaboración, ¿verdad? Decía que la esperanza era que en no muchos años los cerebros humanos y las máquinas computadoras estén unidos muy estrechamente y que la asociación resultante piense como ningún cerebro humano ha pensado nunca y procese datos de una manera que no se aproxima a la que no se aproximaba ninguna máquina que manejase información en aquel momento. ¿Mm? Bien, si nosotros consideramos una situación bastante habitual ahora, ¿verdad? Imaginemos un médico que se ha hecho un TAC a una persona y estuviera utilizando un programa que le permite, no solo la máquina ha permitido sacar esas imágenes, pero además tiene un programa que le ayuda al diagnóstico. ¿Eh? Bien, en ese caso podríamos decir claramente que la máquina está ayudando al médico. No sé hasta qué punto se podría decir que el médico está ayudando a la máquina. Bien, es verdad que la máquina, con su programación, está concebida para hacer eso. Y por tanto, el hecho de que el médico esté ahí le está ayudando a hacer su función. Pero eso sería tanto como suponer un propósito en las máquinas, un propósito consciente en las máquinas. ¿Mm? Bien, esta es uno de los orígenes de lo que vamos a hablar ahora, que son los sistemas ciberfísicos, donde se combinan varias especies, ¿verdad? Como en la simbiosis. Vamos a ver unos conceptos básicos, porque algunos de vosotros, por lo menos, sabréis más que yo de todo esto. ¿Eh? Y pongo aquí algunas definiciones de del año pasado de este. ¿Eh? Nociones. Los sistemas ciberfísicos se pueden definir como sistemas de ingeniería que se caracterizan por la integración de comunicaciones, control y computación en un sistema gobernado por las leyes de la física, ya sea este natural o artificial, hecho por el hombre. También se ha definido como sistemas que integran comunicaciones, computación y control y tecnologías en red en un sistema físico subyacente o sistemas que integran computación, intercomunicación y procesos físicos. Aquí lo importante, ¿verdad?, es no, no que existan comunicaciones, computación y control, sino el hecho de que se integren. ¿Mm? Porque evidentemente existen los objetos o procesos naturales, existen los artefactos creados por el hombre y ya existía en aquel momento y existe, por supuesto, ahora la comunicación y el control, la cibernética. ¿Mm? Pero si vamos al concepto de sistema ciberfísico, tenemos que pensarlo como un todo desde la concepción, el diseño y la explotación. Hoy, por supuesto, se emplean en multitud de aplicaciones, ¿eh? En sistemas de transporte, en medicina. La industria 4.0 no es más que una realización de ese concepto, ¿eh? Y la Internet de las cosas no es más que una herramienta, ni menos, ¿verdad? Que una herramienta que permite que eso se lleve a cabo. Pero sobre todo, para que esto se llevase a cabo, ha habido que crear o hay que crear un lenguaje común.
para que convivan la mecánica, la biología, la energía, la química, la dinámica, ¿verdad? Del sistema físico subyacente, junto con las comunicaciones, el control, la informática, podríamos decir aquí. Y ese lenguaje común claramente ha caído del lado de la comunicación, las comunicaciones, el control o la informática. Os recuerdo, simplemente os recuerdo, porque lo conoceréis perfectamente, que en castellano la palabra informática viene de la unión de información y automática. Información como comunicación, automática como control. De manera que la informática podríamos entenderla como una especie de cibernética en las máquinas, no en los animales. ¿Mm? Bien, hoy en día estos sistemas, como digo, se están utilizando en muchos, muchos campos, ¿eh? Y su nivel de autonomía, ¿verdad? Depende de a dónde han llegado en estos ejes coordenados, ¿verdad? Que yo voy a poner el de capacidad de computación y el de capacidad de comunicación. La primera sesión, estos ejes eran el de la ley de Moore y la ley de Metcalfe, y además podíamos ponerlo, ya que hemos avanzado, como los ejes Turing y los ejes Shannon. Si bien Turing hay que completarlo con Moore, porque lo que da la capacidad de computación es la capacidad de integración de componentes hardware unido a el avance en las técnicas de programación. Bien, pues en este diagrama podemos ver que en el eje horizontal tenemos tres niveles. Uno, en el que el sistema solo responde, pues como las tortugas de Greg Walter, ¿verdad? A una ataxia, a una reacción instintiva ante el medio, y entonces, y además, y si es individual, lo podríamos llamar que el sistema es automático. Si además de responder a eso, aprende ciertas cosas, ¿verdad? Y podemos llamarlo adaptativo. Si además es capaz de formular planes y estrategias para hacer algo, tiene un nivel no solo instintivo, instruido, sino deliberativo, pues podríamos decir que el sistema es autónomo. Si en el eje vertical, en lugar de un individuo, es un conjunto de individuos, pues automático pasa a ser distribuido, adaptativo, conectado y autónomo colaborativo. ¿Mm? Bien, alcanzar el último nivel, el de colaborativo, ya es un gran avance, ¿eh? Y los sistemas artificiales que están más en, digamos, lo máximo que se está consiguiendo por ahora, en general, es llegar a ese punto. Pero si nosotros debemos tener en cuenta que aunque lleguemos a ese punto, solo estamos yendo hacia la mitad, y la mitad más tosca, digamos, de la clasificación que hizo Marvin Minsky, el investigador y uno de los padres de la inteligencia artificial, sobre los niveles del pensamiento. Estaríamos solo utilizando reacciones instintivas, reacciones aprendidas y algo de pensamiento deliberativo. Esto es el nivel que tienen las máquinas y según lo que hacen a veces algunos políticos. Bien, pero nos quedan todavía tres niveles de pensamiento. El pensamiento reflexivo, el pensamiento autorreflexivo y la reflexión autoconsciente, ¿verdad? También vimos algo parecido cuando hablamos del caballo Hans, ¿verdad? Que parecía que sabía contar, pero estaba lejos de ser así. Si mientras no tengamos esos niveles, el pensamiento reflexivo, el pensamiento autorreflexivo y la reflexión autoconsciente, siempre podemos poner a un humano en el lazo. O sea, siempre podemos incluir al ser humano
en el sistema ciberfísico. Bien, así se da lugar a lo que se denomina sistemas GIL-CPS o sistemas ciberfísicos con humano en el lazo. Veamos de dónde puede venir esto y qué exige. Recordáis seguramente en la sesión segunda, ¿verdad? Cuando hablamos del Radio Club, cuando hablamos de Turing y su legado, pues nombramos a este individuo, Kenneth Craig, que no había sido fundador del Radio Club porque había muerto muy joven en un accidente, ¿eh? Pero sí fue inspirador de las ideas que allí se cocieron. ¿Eh? Él había dejado escrito un libro, La naturaleza de la explicación, y algunos artículos que han cobrado interés después. En el primero, eh, los artículos, el título general de los dos artículos que dejó escritos, o medio escritos, ¿eh? Era Teoría del operador humano en los sistemas de control. El primero se llamaba El operador como un sistema de ingeniería. Y en él trataba cosas como, o estudiaba y decía, el operador estudió algunos problemas muy sencillos, por ejemplo, el seguimiento visual de un objeto. ¿Eh? Y él estudió cómo nuestro cerebro, nuestra vista seguían un objeto. ¿Eh? Y sus conclusiones fueron, el operador humano se comporta básicamente como un servomecanismo de corrección intermitente. Las correcciones intermitentes consisten fundamentalmente en movimientos balísticos. En este contexto hay que entender el movimiento balístico como el que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a sacar el tenis a tenis o cuando vamos a disparar, darle una patada a un balón de fútbol o yo que sé, a una pelota de golf. ¿Eh? Es que concentramos una fuerza y la dejamos eh, dirigirse al objetivo. Eso hay que entender aquí por movimiento balístico. También decía, hay algunos procesos que tienden a hacer que el control parezca continuo. Y fundamentalmente decía que se pueden emplear modelos eléctricos para simular bastante exactamente el comportamiento del operador humano en operaciones de seguimiento. Esto es, ¿verdad?, bastante moderno, ¿eh? Y esto es lo que veremos que se va haciendo en los sistemas ciberfísicos con humano en el lazo. En el segundo artículo, que titulaba El hombre como un elemento en el sistema de control, en un sistema de control, ¿eh? Ahí establecía que el ser humano se podía modelar por una cadena compuesta de dispositivos sensoriales, elementos de computación, sistemas de amplificación y vínculos mecánicos. Él deliberadamente empleaba terminología de sistemas de control y decía que eso lo hacía porque servía para salvar la brecha entre la declaración fisiológica del hombre como un animal con respuestas reflejas y aprendidas ante estímulos sensoriales y la ingenieril en términos de tipo de mecanismo que se diseñarían para llevar a cabo todo esto de una forma totalmente automática. Bien, pues Kenneth Craig sobre los años 40, principios de los 40, no estaba sino iniciando una línea de trabajo y una línea de investigación que ha continuado y continúa en nuestros días y que por hacer un alto en el camino, ¿verdad? Pues en 1959, por ejemplo, pues se volvió a explorar el operador humano como elemento de un servosistema. Y aquí ya, claro, Kenneth Craig hay que tener en cuenta que tenía formación biológica o médica. ¿Eh? Aquí ya están trabajando ingenieros y esto es una imagen de cómo el operador humano, ¿verdad?, está descrito pues por una combinación en paralelo de una función descriptiva, ¿verdad?, el equivalente
para sistemas no lineales de nuestra función de transferencia y una no linealidad. ¿De acuerdo? Esto suponía que modelar la dinámica humana en términos compatibles con descripciones convencionales de componentes de sistemas de control. Y esto podemos seguir el rastro de este pensamiento, de esta manera de pensar, por muchos sitios. Por ejemplo, no es otra cosa lo que hace desde los años 60, esto es del 69, el año que llegó el hombre a la Luna, un informe de la NASA donde estudia cómo maneja el operador humano, en este caso el astronauta, el módulo de alunizaje. Y lo primero que hace es estudiar las funciones de transferencia del ser humano para incluirlas en el lazo. Bien, aún así, ¿verdad? Estamos lejos de cubrir todas los niveles de Minsky o de la gráfica computación-comunicación. Pero desde luego hemos avanzado bastante en ese camino. De forma que hoy los retos para incluir al ser humano en un sistema ciberfísico son preservar la seguridad comprometida conforme su uso se va extendiendo y se va haciendo más complejo y capaces, construirlos de manera que su operación no sea obstaculizada por el mal uso de la automatización debido o a la poca o la excesiva confianza de la parte humana, estimar y utilizar adecuadamente la intención humana, predecir, modelar y usar el comportamiento humano, compartir responsabilidades de forma eficiente y segura, o desarrollar sensores, herramientas y algoritmos para medir o estimar los movimientos y las emociones humanas. Bien, aquí os voy a poner unos ejemplos muy simples, muy simples de concebir, muy difíciles de llevar a cabo, o muy complejos para llevarlos a cabo. Bien, aquí tenemos un sistema el diagrama de bloques de un sistema que lo que pretende es que colaboren un humano y un robot en ciertas tareas. Entonces, lo primero que tenemos es un sistema de captación de movimiento en el humano, del movimiento del humano, de forma que de ese sistema de captación de movimiento, pues haya un estimador de la trayectoria que va a seguir, por ejemplo, el brazo del humano, y eso le permita generar una trayectoria para el movimiento del robot de forma que no colisione. Esto no está hoy muy de moda o se está utilizando mucho. Otro tipo de sistemas de ciberfísicos con humanos en lazo es este, por ejemplo, y todos los que son parecidos a este. La cuestión aquí es, tenemos que estimar el tráfico para hacer algunas cosas y esto lo está haciendo, la herramienta que tenemos es un dron que nosotros enviamos a que revise los cruces y en función de la información que nos está mandando, pues tenemos mejor predicción de lo que va a pasar. Pero al mismo tiempo, cada vez que enviamos el dron a hacer una inspección, corremos un riesgo. De manera que tenemos que buscar un óptimo entre la información que necesitamos para gestionar bien el sistema y el riesgo que corremos para al enviar el dron. Bien, eso exige que se haga un modelo del comportamiento humano y se ha visto que los humanos, a diferencia de las máquinas, llega un momento en que no tomamos mejores decisiones por mucha información que se nos dé. Un ejemplo más sencillo de esto, de cómo, cuán arriesgado es el humano que está manejando eso, pues sería
los test que nos hacen para renovar el carnet de conducir, ¿verdad? Cuando tenemos que decidir cuándo sale la bolita o el vehículo de ese túnel que nos pone. Hay gente más arriesgada, gente menos arriesgada, ¿eh? Y esto, por ejemplo, es también cuando vamos a hacer un adelantamiento con el mismo espacio disponible. Hay gente que se lanza a adelantar y gente que prefiere quedarse detrás. Y el otro tipo de colaboración, ¿verdad? En este sentido, más colaboración, es, por ejemplo, cómo se pueden actuar conjuntamente un humano, piloto humano y un piloto automático. Pues tenemos por lo menos tres opciones. Una, que esté el piloto automático funcionando y cuando haya alguna dificultad en la capacidad de maniobra, tome el mando el humano. Eso sería la opción A. Otra sería la opción B, donde está siempre el piloto automático, pero el humano le está suministrando información para que mejore cada vez más su comportamiento. Y la opción C sería que haya una actuación conjunta, ¿verdad? En la que humano y piloto están uniendo sus conocimientos, los datos que tienen y sus habilidades para controlar el vehículo. Bien, el hecho de que tengamos un humano en el lazo y el hecho de que tengamos que diseñar el sistema con todas sus partes y concebirlo desde el principio íntegramente, ¿eh? Ha dado origen a, entre otras cosas, a la concepción del gemelo digital. Bien, el gemelo digital ¿eh? Tiene sus orígenes en un libro que se llamaba Mundos Espejo de 1991 de David Glerter. Él decía, ¿qué son los mundos espejos? Los mundos espejos son modelos software de un trozo de realidad, una parte del mundo real que se desarrolla fuera de tu ventana. Océanos de información se vierten sin cesar en el modelo a través de un vasto laberinto de tuberías y mangueras de software, tanta información que el modelo puede imitar cada movimiento de la realidad momento a momento. Bien, esto que en el libro de Glerter era un poco metafórico, ¿verdad? Aunque su libro es técnico, dio pie a que gente, unos años después, 10 años después, como Michael Greaves en la Universidad de Michigan, estudiando el ciclo de vida de un producto, en la gestión del ciclo de vida de un producto, concibiera una estrategia para que reproducir virtualmente ese producto de forma que el sistema real le fuera enviando datos al virtual y tuviéramos información y procesos en el otro sentido. Y también espacios virtuales secundarios, de forma que pudiéramos intercambiar información entre uno y otro. Eso es lo que ha dado lugar al gemelo digital, que este mismo Grips definió como un conjunto de construcciones de información virtual fabricado que describe completamente un producto físico, sea real o potencial que se vaya a fabricar. Cuando funciona óptimamente, cualquier información que pueda obtenerse de la inspección de un producto fabricado físicamente se puede obtener del gemelo digital. Bien, el gemelo digital se está empleando en muchas industrias, por ejemplo, en la industria naviera, la Armada está para las últimas fragatas empleó la técnica del gemelo digital, porque ahí tenemos constantemente, no solo nos sirve para la concepción, para las pruebas antes de la fabricación, para el diseño,
sino que después se mantiene conectado a su gemelo físico, de forma que podemos estar haciendo un mantenimiento y hacerlo tal como se concibió, seguir con o seguir todo el ciclo de vida del producto. Este es un caso muy sencillo de gemelo digital, que es un péndulo de fruta y que si lo ponemos aquí, ¿no? Bueno, os pido disculpas, es un caso muy sencillito, pero para quien no esté al tanto de este tipo de cosas, que sepa que puede hacer estas cosas con bastante facilidad, ¿verdad? Incluso podemos ver qué ocurre, como en este caso, si ponemos dos tipos de control en el modelo, y aquí se puede dar algo que no podríamos darse en la realidad, ¿verdad? Que es que la materia se interpenetra, ¿eh? Tendríamos, voy a ponerlo un poquito más rápido, tendríamos aquí, veis que esto hay uno que ya se controla y después que ya se controla. Bien, pues eso sería un caso muy simple de gemelo digital, ¿verdad? De forma que nosotros podríamos hacer coincidir e interactuar uno con otro, ¿eh? Y diseñar primero en uno, después en otro, y además tenerlos conectados para si hay algún fallo que nos lo detecte el gemelo digital antes. Bien, desde el péndulo de fruta a un modelo digital, a un gemelo digital de un ser humano, hay un gran paso, ¿eh? Pero todo se andará, todo se andará. Bien, vamos a ver ahora un poquito más de esta parte. El libro al que me refería, de David Gelernter, se llama Mundos Espejo y el subtítulo es O el día en que el software meta el universo en una caja de zapatos. ¿Cómo pasará y qué significará? Bien, este libro tiene ahora mismo 30 años, pero realmente ahora es cuando estamos haciendo realidad lo que este señor ya anunciaba en esos momentos. Decía, ¿por qué el edificio en el que trabaja no puede ser un robot? ¿O el coche que conduce? Una manera de entender lo que estamos haciendo realmente cuando instalamos redes de sensores y actuadores en la fábrica es que estamos convirtiendo esa cosa, en un robot. La intención es transportar no el aspecto físico de seres humanos o animales, sino una versión abstracta del sistema nervioso y en algún sentido primitivo de bajo nivel, el cerebro. Él decía de bajo nivel porque algo que dice en ese libro también es muy interesante. Dice, estamos empeñados en simular la cognición, pero si nos conformásemos con el instinto se va muy lejos. Bien, si ponía el ejemplo del coche, hoy sí que estamos en disposición de entender lo que él decía. Dice, si en un coche los circuitos no están integrados, no forman juntos una versión electrónica del coche completo, un gemelo digital, si su coche es un robot, sistema ciberfísico, por otra parte, debe saber cómo hacer las cosas como unidad. Deberíamos ser capaces de interactuar y conversar como un todo integrado. O sea, un sistema ciberfísico con el humano en el lazo, como el que hemos visto antes. Y decía, por tanto, la fábrica puede ser un robot, o una planta de producción de energía, o un avión, o una red de metro. Puede ser un robot erigido o surgido, un robot erigido o surgido, porque está al corriente de su estado actual y es capaz de reaccionar a él. Cualquier conjunto de máquinas físicas más un sistema nervioso sintético, o sea, hecho por el hombre, una red que los toca a todos, equivale a un robot erigido. Esos robots erigidos
no es más que lo que estamos llamando ahora sistema ciberfísico. Otra cosa que me gustaría transmitiros es cómo el cambio de terminología, ¿verdad? Por una parte, da luz a nuevos conceptos y a nuevas ideas, pero por otra, esconde o tapa ideas, haciendo pasar por nuevas ideas que ya tienen muchos años. Esta, por ejemplo. De hecho, él hablaba del Turingware. ¿Y qué era para él el Turingware? Pues grupos en los cuales los miembros no saben o no se preocupan de si los otros miembros con los que tratan son software o humanos. Hoy estamos al cabo de la calle del Turingware, ¿verdad? Hasta en las noticias que nos llevan al móvil, ¿verdad? No sabemos distinguir si la noticia es una noticia real que ha puesto un periodista, una agencia de noticias, o es una noticia falsa generada por un robot, que lo que quiere es engañarnos. Y esa Turingware sí que es una simbiosis hombre-ordenador como la que predicaba 30 años antes, o sea, hace 60 años, pues Licklider, Joseph Licklider. Aquí tenéis la clasificación, una imagen de cómo él clasificaba estos sistemas, viendo el tipo de agente o humano o software, una mezcla de software humano, la naturaleza temporal de la interacción, según sea síncrona o asíncrona o de las dos formas, y el método de interacción, por mensajes o por memoria compartida. Y entonces ahí hablaba del Turingware y software concurrente. Pero todo esto me lleva a una pregunta. ¿De lo que estamos hablando es de simbiosis o de síntesis? El año pasado, a principios de este año, no recuerdo bien, no, hace un par de años, salió en Scientific America un número especial que se llama la máquina de Intention Machine, la máquina de la intención. Y hablaba de lo que ya hemos hablado la charla pasada, hablaba de aplicaciones a medicina, sobre todo. Por ejemplo, tengamos una persona que no se puede mover. Hay casos realmente dramáticos, ¿verdad? Que son el falso coma, por ejemplo, en lo que la persona su cerebro está despierto, pero salvo quizá los ojos o pestañear o algo así, no puede mover ninguna parte de su cuerpo. Imaginemos que una persona en una situación tan desgraciada le rodeamos o le dotamos, por una parte, de elementos de comunicación y control y por otra de sensores y actuadores que le permiten interaccionar con el entorno físico. Yo me pregunto si esto sería un caso de un sistema ciberfísico con humanos en lazo o el caso de estos sensores de este sistema que con sensores inerciales pueden controlar o estimular eléctricamente a una persona parapléjica para que pueda nadar hasta cierto punto. Bien, en la simbiosis, como hemos dicho, dos organismos de especies diferentes forman una íntima asociación orientada al beneficio mutuo. Pero en los casos que hemos explorado, no se ve en qué pueda beneficiarse la máquina, a no ser que se le suponga una ética profesional a la máquina, una deontología, y que se beneficie así de dicha asociación con el humano para mejor desempeñar su función. Pero si ahora atendemos a los últimos ejemplos que he puesto, pues claro, antes los términos de esa asociación uno era exterior, ¿verdad?
el objetivo estaba fuera del individuo y la máquina seguía siendo lo que era, un medio para algo. Pero si el fin perseguido es el comportamiento humano, entonces ya no sería una simbiosis, sería más bien una síntesis. Porque el cuerpo en este caso sería a la vez operador y objeto sobre el que se opera. Y no sé si esto haría innecesario un modelo del comportamiento humano, puesto que es lo que se busca, que se comporte como un humano. Bien, termino ya. Sea cual sea el campo o la finalidad, hacer un modelo del ser humano significa, en definitiva, como hacer un modelo de cualquier cosa, ¿verdad? Eh, en un artículo, Gunther Stent, un filósofo de la ciencia, decía que hacer un modelo o modelar era eh, eh, hacer una selección de la información que queremos, ¿no? Despreciar de manera selectiva información. Pues hacer un modelo del ser humano significa, en definitiva, descartar muchas cosas para quedarnos con unas pocas que estimamos útiles para nuestros propósitos. Y conlleva que para que el todo funcione, según lo previsto, la entidad original, el humano, debe comportarse como su modelo, su gemelo digital, podríamos poner, y convirtiéndose así en lo que se llamó Olón, en un Olón del sistema. En el libro El alma de la máquina habrá Olón como algo que es a la vez una parte y un todo. Con sus raíces griegas. De tal forma que un sistema ciberfísico sería una máquina compleja, pero un sistema con un ciberfísico, con un humano en el lazo, hoy por hoy es una máquina compleja que exige un hombre simplificado. Bien, esto, ¿verdad? A la parte puramente técnica, tendríamos que unirle no ya una reflexión filosófica, no digo que lleguemos a eso, pero sí de tener en cuenta todo lo que los filósofos sociales de los años 60 y 70, sobre todo en Estados Unidos, como pusieron en boga, como el lorismo, el fordismo y algunos ismos más. O, este señor Alex Inkeles, en el artículo La modernización del hombre, de 1966, llegó a decir que una fábrica guiada por una política de gestión y de personal moderna dará a sus trabajadores un ejemplo de conducta racional, equilibrio emocional, comunicación abierta y respeto a las opiniones, los sentimientos y la dignidad del trabajador, que puede ser un ejemplo poderoso de las prácticas y principios de la vida moderna. Bien, de esto a tiempos modernos de Chaplin hay muy poco espacio, hay muy poco espacio, muy poco recorrido. Y si además le añadimos el ojo del gran hermano, aquí tenéis una imagen del panóptico de Bentham, ¿verdad? Que ideó para vigilar a los presos en las cárceles y que hoy tenemos un gran panóptico en el mundo, ¿verdad? En algunos países más que otros, con cámaras por todas las calles. Bien, si unimos todo esto, la información, el control, el modelo del ser humano para ser integrado en un sistema ciberfísico, evidentemente nos traerá muchas ventajas, pero cuidado porque empezamos a estar cerca de la concepción de la que partimos en estas charlas, de la concepción de la obra de teatro Ruhr, que no era una apología de las grandezas de la ingeniería mecánica o electromecánica, sino de los peligros de convertir al humano en un ser más simple.
Y termino como empecé. Dije que este era mi punto de fuga, ¿verdad? Esto, el mercado económico o la sociedad, ¿m? También podríamos concebirlo como un sistema ciberfísico general en el que todos estamos inmersos. Muy bien, pues muchas gracias por atenderme y aquí termino. Muy bien, muchas gracias, Blas, como siempre. Les voy a pasar, si te parece, el... Ah, sí, perdón. No te preocupes, lo paso yo por el chat. Mm, Les paso para que se anote la gente el hipervínculo y que se anoten. Lo olvidé. Nada, nada, no te preocupes. Ya se lo acabo de enviar a todo el mundo. Por favor, tenéis el hipervínculo en el chat. Anotaros, por favor, para tomar nota del asistente. Vale. Bien, mientras tanto, pues vamos abriendo un turno de preguntas, de consultas, intervenciones. ¿Alguien que quiera intervenir? Un segundín. Podéis activar el micrófono si queréis. Antes lo había limitado para evitar el ruido. Tengo una pregunta, Blas, mientras nos anima la gente, y fue un poco controversia aquí. Nuestro grupo de investigación le puso un nombre el fundador, Ramón Ferreiro, en su momento, y el grupo se llama Ciencia y Técnica Cibernética. Y bueno, si te soy sincero, yo en un primer momento pues no sabía muy bien lo que era, ¿no? Y después pues empiezas a buscar y ves un poco la definición de todo eso. Y no hace mucho tiempo, cuando estábamos aquí confeccionando una agrupación estratégica, pues hubo una persona que me dijo que era un término tremendamente obsoleto. Y ahora de nuevo con la industria 4.0, a partir del documento que sacó Siemens y demás, pues se vuelve a hablar de sistemas ciberfísicos. Y bueno, de hecho hoy la charla pues, que nos diste pues, profundiza en ese tema. ¿Qué opinas tú acerca de si es obsoleto o no el concepto de cibernética? Bueno, yo creo que el concepto de cibernética, hombre, de entrada yo creo que no es obsoleto. Otra cosa es que se ha desviado de su significado original, como por otra parte le pasa a cualquier término, ¿vale? Pero claro, hemos abusado del término cibermundos, ciber no sé qué. Entonces, parece que ciber quiere decir algo así como virtual. Y eso no es verdad. Eso ni está en sus raíces griegas, ni está en el uso que hizo Ampère en el siglo XVIII-XIX, al principio, cuando lo consideraba la ciencia del gobierno, en la enciclopedia de D'Alembert, perdón, tiene una clasificación de las ciencias y entre ellas está la cibernética. Pero para él era el gobierno de los países. Pero eso estaba en concordancia con su origen griego. Cibernetes era el timonel, el que gobernaba, el que guiaba. Luego le dio otra acepción Norbert Wiener y definió la cibernética como el control y la comunicación, tanto en animales como en máquinas. Y luego se ha, a mi entender, abusado de la parte ciber, ¿verdad? Porque ha llegado a ser como virtual. Yo creo que más que obsoleto, el hecho de que se utilice para esas otras cosas es un mal uso del término porque no lo avala ni el uso que se ha hecho por los técnicos, ni el uso, ni sus raíces griegas avalan ese término. Cibernética en sus raíces griegas está perfectamente, es gobierno. No tiene nada que ver con software ni con virtual. Nada. Entonces, para mí no es un término obsoleto. Bueno, podemos buscar otro término ahora para las máquinas. Están
perfecto. O sea, todas tienen comunicación y control, información y control. No se concibe hoy una máquina, ni siquiera una máquina de herramientas de un taller, que eso no lo tenga. Podemos acuñar otro término para la combinación de esas dos cosas que se da en todas las máquinas, ¿verdad? Pero o el término cyborg, ¿por qué se acuñó el término cyborg en los años 60? Pues porque tenía la parte orgánica y la parte cibernética, que era información y control. Lo que no es cibernética es software, ni virtual. Eso es lo que no es. Pero vamos, podemos hacerlo. Nosotros somos capaces de pervertir cualquier terminología, Y pero con no es principio de así. Internet, cuando se empezó a implantar Internet, se hablaba del ciberespacio. Claro, o ciberespacio. ¿No? Entonces, bueno, los términos van evolucionando, pero si le buscamos un significado, ciberespacio no tiene no tiene, salvo que queramos extender el concepto de que hay un espacio donde la información es importante y el control, pero no es así, porque pierde la parte de guía, de control. Sí, pero así como, por ejemplo, tú lees cualquier artículo que tenga una parte práctica, sobre todo, es muy frecuente el encontrar el término ciberfísico, Sí, pues en castellano es un término que no se usa, salvo ahora a raíz bueno, de las tecnologías habilitantes de la industria 4.0 y demás. claro. Ujú. Y ciberfísico es porque es lo mismo que se ha hecho con cyborg. Cyborg es ciberorgánico. Sí. Entonces, ciberfísico es porque debajo hay una planta, un proceso, ¿verdad? Que cumple sus leyes químicas y físicas y todas las cosas y que está conviviendo con un flujo de información y un control, e incluso puede ser algo tan sofisticado como tener al lado un gemelo digital para ir viendo todo lo que pasa y repararlo. Pero podemos buscar otro nombre, pero lo vamos a tener difícil. Porque ya está inventado eso, no sé por qué hay que inventar un nombre que ya está inventado y que en nuestra tradición occidental estamos utilizando muchos términos que vienen del griego. El otro día en el IE Cubo, en el Control System Magazine del IE Cubo del mes pasado o hace 2 meses, venía un número, era un número especial y ponía desde la termodinámica a la dinámica de la opinión. Y yo estuve a punto de enviarle, pero me dirá que vaya tonto que me envía esta cosa, no se lo envié a los autores, al editor, porque, vaya, lo mismo que emplean termodinámica, termo, calor, ¿verdad? Pues se llama termodinámica, podrían emplear doxodinámica, porque la doxa es la opinión en griego, o sea, no están haciendo ninguna cosa rara, están haciendo lo mismo. ¿Eh? ¿Por qué no dicen la dinámica del calor? Dicen termodinámica, ¿no? Pues, pues si queremos decir comunicación, información y todo junto interactuando, hay un término que no viene mal, que es cibernética. Y bueno, yo creo que hay una tendencia siempre a tratar de acuñar un término, ¿no? Sí. Por determinadas personas, ¿no? Pero bueno, bueno, ¿alguien que quiera intervenir? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Hay una cuestión en el chat. Sí, hay una persona. Perdona. Sí. ¿Cómo puede ser considerada la complejidad de las ocurrencias aleatorias y comportamientos no lineales del ser humano en los modelos de gemelo digital? Uf. Bien, eso evidentemente pueden ser consideradas algunas. Ya dijimos que hasta Turing ya sugirió, ¿verdad?, que se metiese un poco de aleatoriedad en la máquina para que simulase mejor a un ser humano, ¿no? O sea, que una máquina infalible, si algo es infalible, es posiblemente una máquina. O Alan Poe lo averiguó con el turco que jugaba al ajedrez, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Evidentemente se puede introducir aleatoriedad. Lo que pasa es que pero esto es mi opinión, yo creo que estamos muy lejos de conseguir algo que se comporte como un ser humano. Hay más cosas que aleatoriedad o no linealidad, hay más cosas. Nosotros tendemos a hacer modelos simples y mientras nos valen,
Cuanto más simple, mejor, evidentemente. Mientras nos valen, pues todo va bien. Ahora, según qué es lo que queramos simular del ser humano. Si el simular es lo que decía Kenneth Craig, cómo hace el seguimiento visual de un objeto, pues eso es bastante simple, se puede hacer. Si pasamos a lo que dije, el ejemplo que he puesto del el control de los drones, ¿cuántas veces tiene que pasar por el cruce y estoy arriesgándome a que se caiga? Entonces eso ya es más difícil de simular, porque las personas somos diferentes y los entornos y los contextos y los días que somos diferentes. Entonces, depende de lo que se quiera simular. Hay herramientas para simular la aleatoriedad, pero yo no soy un experto en eso, pero sí que las hay. Lo que pasa es que esos, yo a mi modo de ver, son todavía, por muy complejos que sean, son muy simples. El ser humano es mucho más complejo que eso. No sé si he contestado o he creado más. Sí, te da las gracias. Muchas gracias a ti, Jaime Arturo. Bien, ¿alguna intervención más? Podéis habilitar vosotros el micrófono. He deshabilitado esta posibilidad durante la charla para que no emitiese ruido, sobre todo para la grabación, pero lo podéis abrir si queréis. Bien. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, Blas, damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, a mí personalmente me ha encantado. Me imagino que al resto, pues que también. Muchas gracias de nuevo. Buen día. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias.